¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos a la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia. En esta ocasión tenemos la cuarta conferencia del Seminario de Visiones sobre Mediación Tecnológica en Educación. Y para la conferencia previa al trabajo de las mesas que van a desarrollar dentro de una hora aproximadamente, nos acompaña la doctora María de los Ángeles Mata Mendoza. Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Psicología Educativa en la Facultad de Psicología de aquí de la UNAM. Recibió mención honorífica en sus estudios de licenciatura y forma parte del personal académico de la facultad desde marzo de 1975. Ha sido investigadora responsable de diversos proyectos en las áreas de tratamiento y prevención de conductas adictivas en niños y adolescentes, inserción profesional laboral de psicólogos y universitarios, educación continua, desarrollando nuevas opciones de titulación para egresados de la carrera de psicología, diseño y evaluación curricular, tanto en la facultad como en algunas áreas de la Secretaría de Educación Pública, y también ha trabajado en el área de diseño, operación y evaluación de programas de tutoría de educación media superior y superior. Se ha desempeñado en diversos cargos administrativos y académicos, tales como la jefatura del Departamento de Servicio Social y Bolsa de Trabajo de la Facultad de Psicología, jefa de la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología, coordinadora de formación integral en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, subdirectora en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de aquí de la UNAM, miembro de la Comisión Integradora del Nuevo Plan de Estudios de la Facultad de Psicología y actualmente es la coordinadora del Programa Institucional de Tutoría en la Facultad de Psicología. Ella nos va a dictar la conferencia Vivencias de Mediación Tecnológica a través de la evaluación de la tutoría. Para acompañarla está Rosalía Villa. Ella es coordinadora del deporte en la Dirección General de Actividades Deportivas de aquí de la UNAM y es docente del Centro de Educación Continua de Estudios y Servicios del Deporte de la UNAM. La peculiaridad de ella es que es estudiante del Sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia en la modalidad a distancia. Entonces algo tiene que ver con el tema, su vivencia, que es lo que vamos a ver. Y les damos la bienvenida a nuestros compañeros de la CUAED que se encuentran en el estado de Tlaxcala. Entonces, sin más preámbulos, doctora, por favor. Ok, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un área que me apasiona y que me vincula más con la CUAED. Ok, básicamente, como es el mecanismo que se ha utilizado hasta o como parte de este seminario, estaremos una hora aproximadamente o menos de media hora para que los tiempos se ajusten y después pasaremos al piso de arriba a la discusión a través de mesas de trabajo. Ok, bueno, como ya se dijo, la ponencia que ahorita voy a dar se llama Vivencias de Mediación Tecnológica a través de la evaluación de tutorías. La razón es porque precisamente estoy en esta nueva área que se ha impulsado precisamente desde nivel central a través de la Secretaría de Desarrollo Institucional, en donde se marca precisamente que cada plantel deberá organizar y desarrollar su programa institucional de tutorías y sus respectivos programas de acción tutorial con el fin de abatir el rendimiento escolar, rezago, abandono, deserción escolar, así como mejorar la calidad de los servicios educativos que brinda la UNAM. Esto fue dicho o fue promovido precisamente por nuestro señor rector dentro de su programa de desarrollo institucional. Los propósitos que cada facultad y área desarrollan básicamente son estos, o sea, contribuir a la formación integral, comprendida esta no nada más en el aspecto académico, sino también social, personal, emocional, etcétera, a través de atender diferencialmente sus necesidades. Fortalecer en los estudiantes sus destrezas académicas, personales y profesionales, dado que en este caso las facultades o escuelas estamos incidiendo precisamente en los alumnos de licenciatura. Y desarrollar, fortalecer sus capacidades de reflexión y autoconocimiento de sus propias capacidades y deficiencias como aprendices,
y contribuir a la consolidación de un perfil profesional en el que se desempeñe en altos niveles que se destaque en altos niveles de desempeño en diversas competencias. Actualmente, pues en muchas facultades y escuelas se está impulsando un currículum basado en competencias y creo que precisamente los tutores son aquellos docentes que, dada su experiencia, pueden acompañar a los estudiantes precisamente en su formación y contribuir en este sentido a la formación integral de los alumnos. Pero, ¿qué es la tutoría? Se ha hablado mucho acerca de qué es la tutoría. En nuestro caso, lo consideramos como una intervención educativa que realiza un docente, que orienta y apoya a los estudiantes durante su proceso de formación profesional, es decir, durante toda su trayectoria escolar. La propuesta es de que desde el inicio se asignen tutores a cada alumno de nuevo ingreso y que éste los acompañe a través de toda su formación profesional. No sustituye a la docencia. Yo creo que aquí tiene mucho que ver con la diversificación de los docentes. Precisamente estuvimos en una reunión de tutorías, en un seminario de tutoría, y se hablaba de si tenemos que hablar de un nuevo modelo de docentes que se dediquen a la tutoría. Yo creo que más bien así como el sistema educativo se ha diversificado y ya no nada más tenemos los sistemas presenciales, sino abiertos o be-learning o combinados, etcétera, también la tutoría en este sentido viene a formar parte de las actividades que un docente puede realizar con un grupo de alumnos o a nivel individual. Entonces, no sustituye a la docencia, es una acción complementaria que parte de los problemas y necesidades académicas, personales y profesionales de los estudiantes asignados o de un grupo de estudiantes. Las funciones de la tutoría las podemos resaltar en facilitar el desarrollo integral de los alumnos, en mejorar su rendimiento académico, que toda institución educativa de cualquier nivel pretende, apoyarlo durante los momentos de transición, que en el caso de la carrera de psicología se dan precisamente en el primero, porque se trabaja lo que es la adaptación del estudiante a este nuevo plantel. En el cuarto y en el séptimo, los alumnos tienen que decidir cuál es el área de especialización que desean tomar. Entonces, en ese sentido, pues son momentos en donde la tutoría es un momento importante durante la trayectoria de los alumnos. Bueno, obviamente detectar y prevenir conductas de riesgo. La universidad, tanto a partir del examen de diagnóstico que se realiza por parte de la Dirección General de Servicios Médicos, así como de la Dirección General de Evaluación Educativa, realizan diagnósticos que nos permiten identificar cuáles son las problemáticas que presenta cada generación, que definitivamente cada generación puede ser diferente. Tenemos perfiles generales, pero específicamente cada generación puede presentar diferencias con respecto a la generación anterior. De ahí la importancia que los tutores tengan esta información para poder identificar a nivel general cuál es la problemática que gira alrededor de los alumnos que ingresan al plantel y de esta manera atender oportunamente su problemática. Bueno, desarrollar habilidades profesionales, favorecer la vinculación con el posgrado. En el caso también de la Facultad de Psicología, se promueve de que en el octavo semestre, o bueno, en el séptimo semestre, los alumnos decidan si quieren terminar hasta el octavo semestre y recibirse, y entonces sus actividades se van a centrar en hacer su tesis, o bien, si desean vincularse con el posgrado, realizando una especialización y posteriormente la maestría o doctorado. Dentro de este esquema que fue marcado por por el doctor Juan Ramón de la Fuente, en donde, si recuerdan, nos planteaba de que la educación superior debería de ser de 3 años de licenciatura, 2 de maestría y 3 de doctorado, para favorecer esta formación y mejorando, obviamente, la calidad educativa que se ofrezca de parte de la UNAM. Y obviamente, si tenemos identificados determinadas problemáticas en los alumnos, es necesario que canalicemos a servicios idóneos para ellos.
Bueno, como les voy a hablar de lo que fue la tutoría a nivel grupal, esto responde al programa operativo PAT, que es el Programa de Acción Tutorial 2013-1, es decir, del semestre pasado, no el que está ahorita vigente. Se estableció que se iniciara con los alumnos de primer ingreso, generación 2013, recibieron 2 horas semanales de tutoría grupal. Se inició con un grupo básico de 24 tutores, 2 por grupo, es decir, los grupos de nuevo ingreso son de entre 50 y 60 alumnos. Esto es difícil que sea manejado por un tutor y en este sentido fue que se dividieron en 2 cada grupo y de esta manera tuvimos la oportunidad de contar con la participación de 24 tutores. Se identificaron y canalizaron a estudiantes en riesgo, y a partir del segundo semestre lo que se planteó es de que fuera una tutoría individual para los alumnos de beca Pronaves. DEGOCE, que es la que coordina y organiza las becas que se les dan a los alumnos de nuestra universidad, ha venido trabajando este aspecto de años atrás, tratando de que cada tutor tenga a su cargo de 3 a 5 alumnos que cuentan con esta beca Pronaves. Muchas veces se cuestiona, bueno, ¿y para qué se quiere a un tutor cuando los alumnos que cuentan con esta beca tienen promedio mínimo de 8, son alumnos regulares, etcétera? Sin embargo, como les decía yo hace rato, no nada más se ven los aspectos académicos, sino también profesionales, sociales, personales que presente el alumno. Y como hace rato también lo mencioné, la tutoría grupal está planteada para que se dé en el primer semestre, en el cuarto y en el séptimo semestre, que son los momentos de transición en donde es importante acompañar al estudiante para que tome decisiones acerca de la orientación profesional que quiere obtener. Bueno, esto es básicamente, en el primer semestre es la inducción, la adaptación, detección de necesidades e identificación de estudiantes en riesgo, que sea desde un inicio. De hecho, lo que es el programa de tutoría grupal trata precisamente de impactar a la mayoría de los alumnos que ingresan al plantel a través precisamente de la tutoría grupal. Ya en el cuarto y séptimo semestre, por ejemplo, lo que se trabaja en el cuarto es la selección del área de especialización, la toma de decisiones sobre la trayectoria escolar, dado que nuestro plan de estudios tiene como característica flexibilidad curricular, es decir, los alumnos deciden cuál sería la trayectoria académica que desean perseguir. Y en el séptimo semestre, pues obviamente la titulación o su vinculación con el posgrado. Considero que la tutoría, además de ser un proceso continuo, permite la retroalimentación del currículum, que este es un aspecto importantísimo porque es las oportunidades que tenemos de saber cómo lo están viviendo los alumnos, cómo lo están viviendo también los docentes, los nuevos planes de estudio y de esta manera reformular, adaptar o hacer las modificaciones que permitan pues una mejor formación de los estudiantes. En el caso del semestre pasado tuvimos obviamente la participación de tutores, tuvimos estos criterios de que ya tuvieran experiencia anterior sobre ser tutores, con una experiencia mínima de 5 años, que fueran integrantes del área. Durante el cambio curricular se estuvo trabajando un área que se llamaba fortalecimiento y apoyo curricular y en este sentido aquellos integrantes que participaron en esta comisión, pues bueno, contaban con mayor información, habíamos trabajado lo que era la tutoría, la propuesta de la tutoría que se llevara en el nuevo plan de estudios y entonces esto lo hacía mucho mejor el contar con la participación de ellos. El manejo de técnicas grupales, si van a impartir tutoría grupal, pues es importante que conozcan las dinámicas grupales que pueden utilizar en el desarrollo de la tutoría grupal y profesores de la asignatura de identidad universitaria, que ahorita les comento por qué fue el interés de que participaran los alumnos específicamente que están impartiendo esta asignatura en el nuevo plan de estudios. Bueno, se capacitaron a 33 profesores, 24 fueron asignados a los 12 grupos de nuevo ingreso del sistema escolarizado y 34 tutores tomaron un curso impartido precisamente por la DEGOCE sobre la inducción a lo que es el programa de tutoría.
La operación, bueno, fueron 2 tutores por grupo, 12 sesiones, tuvimos 12 sesiones de tutoría grupal, es decir, de las 16 semanas de clases, solamente 12 sesiones se utilizaban para desarrollar la tutoría grupal con cada subgrupo. Las 4 sesiones adicionales nos reuníamos todos los profesores, los tutores, para comentar cuáles habían sido nuestras vivencias, qué problemas se nos estaban presentando, cómo los estábamos resolviendo y cuáles serían las temáticas que podríamos tratar para las siguientes 3 sesiones. Y bueno, de esta manera se llevaba a cabo el seguimiento y evaluación del programa. Bueno, como les comenté, este programa fue con el ciclo escolar del 2013-1, que inició el 6 de agosto y concluyó el 23 de noviembre del 2013. Y tuvimos oportunidad de impartir este programa de tutoría grupal a 578 estudiantes del sistema escolarizado. Los temas tratados durante la tutoría grupal, bueno, fueron la presentación del programa de tutoría grupal y la integración del grupo, el análisis del plan y programas de estudios de la carrera, en donde obviamente se les explicaba con mayor detenimiento en qué consistía el nuevo plan, cómo estaban eslabonadas las diferentes materias, qué tenían que ver unas materias con otras, cuál era el modelo educativo que se planteaba en este nuevo plan de estudios, etcétera. Posteriormente se hablaba sobre lo que eran las trayectorias escolares, como hace rato también les comenté. En este nuevo plan de estudios los alumnos deciden su trayectoria escolar y en este sentido pues obviamente les tenemos que explicar cuáles van a ser estas trayectorias, estas posibles trayectorias que ellos pueden seleccionar a partir de la gama de asignaturas que existen dentro del plan de estudios. Obviamente se trabaja lo de planeación de vida y carrera. Pensamos de que este aspecto es muy importante porque pues además de asegurar de que la elección de su carrera estuviera ratificada, si no era momento para considerar otra carrera, dado que esto, pues si ellos inician una carrera, pues obviamente deben de visualizar qué es lo que quieren al obtener esta profesionalización, en el caso de ser psicólogos, y otro tema era la administración del tiempo, que también es un área que siempre se ha trabajado para que los alumnos, a partir de las actividades que realizan de manera cotidiana, también incorporen las actividades académicas que les exige la carrera y de esta manera distribuir mejor su tiempo. Desde luego también eran estrategias de aprendizaje las que revisábamos con ellos con el fin de facilitarles su estudio. La localización de información científica con ayuda de Internet, es decir, de hecho, pues los alumnos de las nuevas generaciones dominan más los recursos de la web y en este sentido, pues era enseñarles a localizar fuentes de información científica con ayuda del Internet. Básicamente utilizando el Google en su versión estándar y en su versión avanzada, pero también permitiéndoles que tuvieran el acceso a lo que es la página de la Dirección General de Bibliotecas, en donde están las colecciones de la UNAM y que como estudiantes de la UNAM tienen derecho a inclusive a consultarlas de manera remota, no nada más en el campus universitario, sino también desde su casa al darse alta en esta página. Bueno, obviamente como durante la carrera les van a pedir las lecturas, hacer resúmenes, hacer reflexiones, etcétera, trabajábamos lo que es la elaboración de ensayos, resúmenes e informes. La elaboración de los mapas conceptuales, en el sentido de que es una estrategia que les permite resumir aquellos materiales que son extensos, pero que ellos pueden sintetizar a través de encontrar aquellos elementos más importantes de la lectura, encontrar la vinculación con ellos y de esta manera entender mucho más fácil las lecturas que les exigen en las asignaturas. Y por último, la integración de actividades y cierre del programa. En la última sesión lo que trabajábamos es, bueno, ¿cuáles fueron los aprendizajes obtenidos durante esta
materia o este espacio, porque en realidad no era una materia, sino son espacios de reflexión que permite a los estudiantes reflexionar acerca de su trayectoria académica, de la toma de decisiones, de mejorar aquellos elementos que pueden incidir en un mejor aprovechamiento de sus actividades. Y bueno, y el cierre del programa, que incluía también la evaluación del mismo. Al término del semestre se aplicó una encuesta de opinión de los estudiantes sobre el programa de tutoría grupal, así como un cuestionario de evaluación para los tutores que participaron. Los resultados de la encuesta de estudiantes incluye a 15 grupos, del total de 24 subgrupos, en este caso recuerden que son 12 grupos divididos en dos, que nos da el grupo de 24 en total, y que representa el 62.5%, y de la evaluación de los tutores incluyó a 16 de los 23 tutores, que también nos da un porcentaje del 65.2%. ¿Qué obtuvimos? Por parte de la evaluación de los estudiantes, que la realizamos el 10 de diciembre del 2012, se contó con una opinión de 261 estudiantes perteneciendo a estos 15 grupos, y en cuanto a la asistencia que ellos marcaron es de que el 50% asistieron a todas las sesiones, a 39% de los alumnos asistieron a todas las sesiones, la mitad del grupo a todas, solo algunas, y el 11% no contestó. Se les preguntó si habían solicitado tutoría individual y, por ejemplo, sí al inicio un 1%, 7% sí durante el curso, durante todo el semestre, el 2% sí al final del curso, 79% no lo necesitó, contestaron que no necesitaron la tutoría individual, y el 11% no contestó. Los motivos para solicitar la tutoría individual, básicamente, como podemos ver en esta gráfica, se centraban en problemas escolares y en problemas personales. Obviamente también la orientación en trámites y problemas familiares. Esto es en cuanto a la solicitud de tutoría individual, no en grupo, dado que pues obviamente los alumnos no querían hablar acerca de sus problemas durante las sesiones de tutoría grupal y se acercaban al tutor para comentar de que necesitaban sesiones adicionales a nivel individual y en donde básicamente se trataban estos problemas. La satisfacción que reportaron los estudiantes con la información y orientación profesionales, el 62% nos dijo que totalmente, el 24% parcialmente, 3% no y el 11% no contestó. Si contribuyó a mejorar la relación con sus compañeros, porque tratábamos también que durante este primer semestre se integraran, por un lado, a la dinámica de la facultad, pero también al grupo de compañeros que estaban compartiendo los espacios en el plan de estudios. De tal manera que, por ejemplo, él totalmente, si contribuyó a mejorar las relaciones con sus compañeros, nos reportan que totalmente el 33%, parcialmente el 45%, el 11% no y el 11% no contestó. También era muy importante preguntarles si conservarían la tutoría. El 57%, bueno, tal y como está, el 25%, con variaciones el 57%, que es la mayoría, el 7% no y el 11% es que no contestó. Los motivos para mantener la tutoría tal y como está es recibir el apoyo académico, que esté bien organizado, que brinde información, que resuelva dudas, por ejemplo, me gusta, que se trabaje lo que es la integración grupal, que es un buen tutor, o sin dato, que es el 11% de los alumnos que no contestaron ante estas preguntas. Motivos para conservarse con variaciones, horarios, duración y frecuencia, que es la más alta. En términos de su frecuencia sería desorganización o no es necesaria,
que esto es importante, a pesar de que son datos que podríamos considerar negativos. Creo que la razón que estemos explorando esto, pues es obtener información a partir de lo que piensen los alumnos. Obviamente no hay repercusión o no había repercusión en términos de su calificación, no era una materia, no había calificación, sin embargo era importante. Además, por ser nuestra primera experiencia, pues era importante saber cómo es la percepción de los alumnos y que es precisamente uno de los motivos de este seminario, ¿no? El tipo de vivencias, de cómo lo viven los alumnos, no desde nuestro punto de vista, sino a partir de los propios alumnos. Por ejemplo, en los horarios, duración y frecuencia, los alumnos consideran que los horarios, como fue un espacio asignado hasta el final del ciclo anterior, la mayoría de los horarios que asignaron para la tutoría grupal eran en viernes y por la tarde, cosa que no ayudó esto, pero eran pues obviamente los espacios que quedaron disponibles. Esperamos de que para el próximo semestre, que vamos a volver a instalar lo que sería la tutoría grupal para los alumnos de la nueva generación, contemos con otros espacios mucho más variados que propicien el que los alumnos no lo sientan como una carga adicional y en viernes, ¿no? Y por la tarde. Bueno, hubo alumnos que consideraron que no es oportuno seccionar al grupo en dos, porque, por ejemplo, veían diferencias entre un tutor y el otro si no daba la tutoría, el grupo de los otros alumnos se quejaban de por qué ellos sí tenían estas 2 horas adicionales y la mitad del grupo podían irse a casa. Poca claridad, o sea, para los alumnos no era claro de qué se trataba la tutoría grupal, cuál era la intención, etcétera, y de hecho, bueno, ahorita vamos a ver cómo hubo una deserción de los alumnos. No todos los grupos terminaron con el número de alumnos asignados a cada uno, sino fue decrementando. Si les preguntamos también si recomendarían el programa de tutorías, el 81% de los que contestaron la encuesta dijeron que sí, 10% que no y 9% no contestó. Las sugerencias de los alumnos, por ejemplo, en horarios, tiempos y frecuencias, es que en lugar de las 2 horas semanales sugieren que sea una sesión quincenal o mensual. Los contenidos, centrarse en temas de interés, información de la carrera, temas relacionados con su formación académica. Las actividades sugieren más y mejores dinámicas, actividades fuera del grupo, actividades recreativas y que llamen la atención para que exista una mayor asistencia. De apoyo académico, que se centra en contenidos académicos, hay un grupo de alumnos que destaca que es muy importante de que durante estas sesiones de tutoría grupal se refuerce las estrategias de aprendizaje con el fin de facilitarles la comprensión de la carrera desde un inicio. Y de tutores, bueno, los comentarios eran en términos de que hubiera tutores más capacitados, con mayor disposición, mayor actitud y mayor flexibilidad. Que sea optativa, algunos de ellos opinaron de que sea una asignatura optativa, solo a los estudiantes que lo requieran o lo necesiten, no necesariamente a todo el grupo, sino a aquellos alumnos que lo necesiten, con mayor estructura. Consideraban que el programa era claro, bueno, que debería ser mucho más claro y con mayor planeación, que el tutor no sea el mismo que dé las asignaturas, pues se torna repetitivo y esto tendrá mucho que ver con la razón de por qué seleccionamos a los docentes que impartían la materia de identidad universitaria. Es una materia que desde que inició el nuevo plan de estudios, los alumnos no le encuentran mucho sentido y dejan también de asistir. En este sentido, y como la tutoría no es intracurricular, es decir, es adicional al plan de estudios, consideramos que era importante ver la posibilidad de fusionar la materia de identidad universitaria con lo de tutoría y de esta manera pues complementar y hacer que la tutoría quede dentro del plan de estudios. Mayor difusión, folletos informativos que dé a conocer su importancia,
y unir con identidad, que era lo que les decía, identidad universitaria, sugieren que se integre con la asignatura de identidad universitaria. En cuanto a la evaluación de los tutores, básicamente encontramos que ellos identifican que el horario es la principal, el 8% nada más considera que hay problemas en términos del horario que son asignados para la tutoría. El 48% es la asistencia, la baja asistencia de los alumnos, que es la más frecuente. El 4% es los recursos educativos. A veces sugeríamos que, por ejemplo, se diera esto de la localización de fuentes de información a través de la web, y los maestros nos decían, pero yo tengo que solicitar un aula de cómputo o no tengo el recurso disponible en el área para que, en el salón de clases, para que pueda llevar a cabo esta actividad, y la actitud de los alumnos, en donde obviamente pues no era una actitud favorable para poder asistir a todas las sesiones. Lo consideraban los alumnos como una carga adicional a las asignaturas que ya llevaban durante el semestre. Por ejemplo, en términos del ambiente, de la evaluación del ambiente, el 73% consideraba que había interés, pero un 27% que había un desinterés por parte de los alumnos. De los temas que pudimos identificar para mejorar su función como tutores, pues obviamente están cursos sobre e-learning, las TICs aplicadas a la educación, los recursos académicos de la web, los planes de acción y evaluación tutorial, las estrategias de aprendizaje en universitarios, la educación a distancia, la elaboración de presentaciones en PowerPoint, por ejemplo, la evaluación educativa, las estrategias de solución de problemas y manejo y dinámicas de grupo. Si ustedes se fijan, están haciendo precisamente mención a aquellos aspectos que requieren ser capacitados los profesores en lo general, y que está muy ligado a todo esto del desarrollo de las TIC. ¿Cómo incidió en los estudiantes la tutoría? Por ejemplo, de las más frecuentes, que es la segunda, promover los apoyos de la facultad, administrar mejor su tiempo, impulsar su desarrollo personal y profesional y adaptarse a la facultad. Las otras son menores, pero estas son importantes para poder identificar cuáles son aquellos aspectos positivos que los tutores asignan precisamente a la tutoría. Y la importancia de la tutoría para los estudiantes de primer ingreso nos señalan que el 54% como mucha, el 33% poca y el 13% nada. Si recomendarían continuar con el programa, el 87% dijo que sí, el 6% que no y el 7% no contestó, que básicamente podemos inferir que se tendría que unir al no. ¿Volvería a participar en el programa? El 80% nos dijo que sí y el 20% nos dijo que no. Aquí hay algo importante que comentarles. Por ejemplo, teníamos expertos en estrategias de aprendizaje dentro de la facultad, que los invitamos a que fueran tutores, pero básicamente se abocaron a centrarse en lo que son las estrategias de enseñanza y aprendizaje como expertos, a dar clases, en lugar de identificar la problemática que estaban viviendo los alumnos durante sus clases. Y esto hizo que, por ejemplo, una tutora específicamente, que es una experta reconocida que ha trabajado dentro y fuera de la UNAM en esta área, dijo que había sido la peor experiencia de su vida. ¿Por qué? Porque obviamente se fue quedando con pocos alumnos, hasta el final se quedó con 5 alumnos de los 30 que tenía asignados. ¿Por qué? Los alumnos lo sintieron que era muy repetitivo, de que solamente se hablaba sobre estrategias de aprendizaje y no se tocaban otros aspectos, ¿sí? Y ella obviamente se sintió bastante decepcionada al considerar que como experta en estrategias de aprendizaje los alumnos no hubieran aprovechado esta circunstancia, ¿sí? Bueno. Como ocurre generalmente en todas las facultades de escuela,
nuestros alumnos ingresan con bajas habilidades lectoras, de comprensión lectora, siendo un factor importantísimo, y más si, por ejemplo, consideramos lo que es la educación abierta y a distancia. Se tienen ellos que basar en las lecturas que les damos. En este nuevo plan de estudios, en lugar de que el docente sea el que les diga lo que tienen que saber o conocer o investigar, es de que los alumnos sean mucho más activos en su aprendizaje y que tengan las lecturas directamente de la bibliografía básica o complementaria que se marcan en los planes y programas de estudio, y es romper precisamente con este paradigma tradicional en donde básicamente el profesor era el que dictaba la clase, los alumnos tomaban los apuntes, pero no consultaban la bibliografía de manera directa. En este sentido, atendiendo a una evaluación que arrojó bajos niveles de comprensión lectora en los estudiantes de nuevo ingreso, se instrumentó un curso de comprensión lectora en línea, denominado Lectura Inteligente. Se abrieron 7 cursos con un total de 87 estudiantes en las salas de URIDE, SUDEMAT y posgrado. Hubo demanda de tal manera que tuvimos que utilizar estos espacios en donde se localizan las áreas de cómputo para tener un mayor número de alumnos inscritos en este programa. Operaron del 1 al 29 de octubre y del 4 de octubre al 16 de noviembre del 2012. De los 87 alumnos que lo cursaron, que lo concluyeron, el 62%, que representa el 71.3%, concluyeron el programa, el 14.9% se quedaron entre la lección 1 y 4, y el 13.7% se quedaron entre la lección 5 y 6. Es un curso que incluye 6 lecciones, 6 unidades, vamos a decirlo así, una preevaluación y una posevaluación. Entonces, de ahí que, por ejemplo, se separan a los alumnos que lo concluyeron, el 71.3%, y el 14 y el 13% se quedaron en las lecciones, ¿sí? Aunque, por ejemplo, los que se quedaron en la 5 y 6 ya en realidad pues estaban casi al final del curso. Sin embargo, una de las razones que nosotros pudimos detectar es que a veces compite con el horario de clases, porque este curso debe de ser de manera continua para que tenga mejores resultados. En cuanto a la evaluación del curso, obviamente les preguntamos qué les parecieron los ejercicios, que eran múltiples en cada lección. En cada unidad se incluyen aproximadamente un promedio de 35 ejercicios. El 1.84 consideró que eran útiles. Les voy a dar, o sea, la interpretación de estas gráficas es, mientras más bajo sea, es hacia abajo en una escala del 1 al 4. Entonces, en este sentido, por ejemplo, la mayoría contestó de que les resultaban fáciles estos ejercicios. Si las lecturas les parecieron aburridas, variadas, cortas, largas, la mayoría contestó que les parecían largas, difíciles. Si alguien les preguntara sobre el curso de lectura inteligente, ¿qué les dirían? El 82% o el 82.4% contestarían que funciona, y el 17.6% funciona, pero requiere compromiso porque requiere obviamente la asistencia al aula para tomarlo en línea, lo hacían frente a la computadora. Lo más importante que hayas aprendido trabajando en el curso de lectura inteligente, pues obviamente marcaba la fluidez y la lectura eficiente. ¿De qué manera piensas que lo que aprendiste puede apoyarte para estudiar la carrera de psicología? Básicamente vemos de que alcanzo a leer y comprendo el material que me encarga, con el 45.1%, y ha mejorado mi comprensión del material que me encarga. Vivencias y comentarios. Con el curso, dicho por los alumnos, con el curso puedo leer más rápido y con mayor comprensión, optimizando mi tiempo. Me favoreció en las lecturas psicológicas debido a que me familiaricé con ellas y desarrollé un vocabulario más técnico.
Lo que aprendí me va a ayudar para poder comprender mejor y en menor tiempo los textos que me dejen leer en la carrera de psicología, ya que en la medida que avance los conceptos serán más complicados, científicos o sofisticados. El curso me ayudó bastante para leer más rápido y de manera eficiente, lo que me hará mucho más sencillo el cursar la carrera. Lo de las 3 lecturas, se les enseña una estrategia consistente en 3 lecturas, aplica muchísimo para estudiar, para autorregularte y buscar estrategias. Me gustó saber cómo funciona el ojo porque pues obviamente se les dice, se hacen ejercicios de movimiento ocular para que puedan incrementar su ritmo o su velocidad lectora. He aprendido a leer de manera más eficiente y rápida, además tengo más información acerca de mi carrera. Y que sería también muy importante, las reflexiones finales. ¿Todo esto a qué nos lleva? A validar los programas a través de los usuarios. Creo que nos está marcando la oportunidad de que cuando nosotros emprendamos algún programa, tenemos que validarlo a través de los usuarios que lo tomaron. Obviamente la aplicación de las vivencias de los usuarios en la modificación de los programas, aunque hay preguntas que nos marcan precisamente algunas sugerencias que no son buenas desde el punto de vista de los diseñadores, tenemos que considerarla y obviamente mejorar los programas en este sentido. Favorecer la investigación cualitativa, estamos muy acostumbrados a manejar los números, los porcentajes, etcétera, y nos olvidamos a veces de los comentarios de viva voz que realizan los alumnos. Y obviamente instrumentar estos programas de tutoría en los estudiantes del sistema abierto o a distancia, ¿no? Y bueno, básicamente los datos, por si ustedes desean mantener contacto o conocer algo mucho más específico de lo que estamos realizando sobre tutoría en la Facultad de Psicología. Bien. Le damos un aplauso a la doctora, de favor. ¿Pasamos a la sesión de preguntas o ya estamos sobre tiempo? Las 2, 3 preguntas. No sé si en el Cátedra Tlaxcala tengan alguna pregunta. No sé si estamos… No, o sea, había tutores que acompañaban a los estudiantes para cuando tuvieran alguna duda, porque era en línea totalmente. Ellos obviamente se autorregulaban, no había tiempo de que ya son las 2 horas, o sea, de hecho a veces éramos flexibles en términos del horario y los alumnos sí tenían que llegar puntualmente, se les daban indicaciones al inicio de manera general, pero se hacía el seguimiento a través de estar circulando por el salón, que era de cómputo, ¿no? Fue diseñado, es profesor, para estudiantes de psicología. Hay profesoras dentro de la facultad que se han especializado en esta temática y desarrollaron inicialmente un curso de comprensión lectora para alumnos de secundaria, lo hicieron posteriormente para alumnos de bachillerato y han incursionado para psicología, también en medicina lo han instrumentado. Buenas tardes, doctora, del Cátedra Tlaxcala. La pregunta es, ¿cómo funcionan los tutores con grupos que son muy extensos y generalmente qué tanta participación hay de ellos o si ahí se rompe el proceso? Porque cuando los grupos son muy grandes se le dificulta al tutor estar individualizando su atención a cada estudiante. Entonces, ¿qué recurso, qué estrategia puede utilizarse con un tutor al que se le asignan, por ejemplo, 30 estudiantes y tiene que verlos en un semestre? Claro, generalmente la literatura nos recomienda que no sean grupos mayores de 20 o 25 alumnos. Sin embargo, nosotros, dado los espacios, el número de profesores, de que arrancamos un mes antes de que iniciara el semestre lectivo, fue por lo que lo separamos en 2. Sin embargo, como les decía, y creo que esto se da en cualquier asignatura, no todos los alumnos asisten a todas las sesiones
y en realidad por el tipo de temáticas y dinámicas que se trabajaban, se podía trabajar muy bien con 20, 25 alumnos que eran los que asistían regularmente a estas sesiones de tutoría grupal. Gracias. Bueno, te pregunto yo entonces. En realidad es un comentario. Bueno, yo soy también de la Facultad de Psicología, he sido tutora, nos conocemos, Ángeles, y se me ha solicitado ser otra vez tutora, y lo que yo encuentro es que se hace que los alumnos vayan a esas sesiones y no se les da, bueno, se les da la oportunidad de tomar otros cursos como pero no se programan muchos más cursos, y además no se les hace obligatorio, o sea, van con el mismo maestro. Si el maestro tiene ganas de enseñarles cuadros conceptuales, les enseña cuadros conceptuales, y a lo mejor ni siquiera lo sabe hacer bien, por muy psicólogo que sea, pues no sé qué pasa en otras facultades, o cualquiera una de las estrategias, y lo que encuentro es que no se programan más cursos adicionales. Muchos expertos tenemos en la Facultad de Psicología, sobre todo en psicología educativa, y no se programan más cursos adicionales con obligación de ir de los tutoreados a esos cursos. Esto no exonera al tutor de atenderlos, pero si van a aburrirse, dejan de ir. Es lo que sucede normalmente. Si es dinámico el tutor, como en todas las escuelas, si el maestro es agradable, el alumno va, aparte de que le interese la temática, pero a veces le interesa mucho la temática y se pega la aburrida de la vida maestro y alumno y dejan de ir. ¿Por qué no se programan más cursos adicionales? Bueno, No sé de si hecho, es el un momento de recurso preguntártelo. que se ve en la capacitación de los tutores es precisamente consultar el boletín que está dirigido para los alumnos, en donde se da a conocer este tipo de programación. Tenemos cursos de inglés, que es durante la semana, o que son sabatinos, o que son intersemestrales, etcétera. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que estamos programando son cursos impartidos por especialistas de la facultad para reducir el estrés que les produce cuando presentan exámenes en las materias, o que presentan exámenes finales, que se les llena todo el tiempo, no saben qué hacer, o estudian horas antes de presentar el examen, un día antes, ¿no? O sea, sí se está promoviendo la difusión de este tipo de cursos, ¿no? Pero yo creo que es bien cierto lo que dices, la tutoría no es obligatoria, no está dentro del plan de estudios. Esa es la razón por la que quisimos vincularlo con una que sí es obligatoria, que sería identidad universitaria, para que los alumnos puedan asistir de manera regular y además pues se complementan. De hecho, cuando nosotros trabajamos en la Comisión del Cambio Curricular, la tutoría grupal con identidad universitaria, a pesar de que eran dos áreas diferentes, una era del área contextual y la otra era de fortalecimiento y apoyo curricular, trabajamos de manera conjunta este tipo de materias. ¿Sí? Entonces, bueno, esperemos, pero se necesita la propuesta que sea analizada en Consejo Técnico, y ahorita nos encontramos en la evaluación del plan de estudios y que nos permite identificar precisamente estas posibilidades de poder mejorar, ¿no? Las asignaturas contempladas en el plan de estudios. Pero sí, no es obligatoria la tutoría. A mí me quedó la duda, ¿qué pasa con el aprendizaje de los alumnos con las demás materias? Pensando a los alumnos que se quedaron en las tutorías, ¿no? Que dice que no se aburrieron tanto, ¿no? Como nos acaban de comentar, ¿qué pasó con ellos? ¿Mejoraron su aprendizaje en las demás disciplinas? ¿Cómo se evaluó eso? ¿Qué tipo de análisis han hecho al respecto? Porque claro, si no me queda muy ambiguo, o sea, lo que es la tutoría y cuál es la finalidad. Claro, desafortunadamente por razones de confidencialidad no nos pueden proporcionar los datos de las calificaciones obtenidas de los alumnos en las otras materias. O sea, en el argumento de que son datos confidenciales que el alumno tiene que trabajar, por ejemplo, en la tutoría grupal, sí les pedimos a los alumnos que nos informen acerca de esto, y es si lo desean. Ellos pueden abrir su página y podemos ver, consultar lo que es su historial académico, pero ya es en la tutoría individual, no en la grupal. Pero sí se puede, por ejemplo, pedir a las propias cuestiones de administración escolar que, sin que les den los nombres de los alumnos, saber cuáles son, digamos, los promedios que se obtuvieron a final
del año con sus materias comparada con otras, y eso no sí se puede hacer, vamos, claro, lo he hecho. De manera general, se podrían hacer, sí. Pero la política dentro de la UNAM, para no levantar demandas por parte de los alumnos, ahora tan en boga, es de que ese tipo de información no nos las pueden proporcionar. Y perdemos el dato de quién en realidad que asistió, influyó, porque si no va a ser general, y entonces ahí, como ustedes se pudieron dar cuenta, no todos los alumnos tomaron todas las sesiones de tutoría grupal. Entonces este dato se pierde. Sí, para nosotros es muy importante, por ejemplo, el mantener el contacto con el alumno es a partir de que él proporcione su correo electrónico, porque servicios escolares no nos puede proporcionar esta información por razones de confidencialidad, y menos las calificaciones. Yo aprovecho, tengo una pregunta. Sí. Yo, como alumna de la modalidad a distancia, bueno, yo hubiera agradecido muchísimo un sistema como este. Viene en, esto entiendo es a modo presencial, o sea, para los alumnos que vienen de un bachillerato y traen una dinámica de estudio. En la modalidad a distancia somos alumnos que en su mayoría interrumpimos estudios, que por alguna razón estamos estudiando fuera de tiempo, por decirlo así, en un margen de edad promedio. Y muchas de las técnicas que aquí me dieron, de lo que usted menciona acá, como es un mapa conceptual, yo no lo había visto. De repente me dicen gráfica, por supuesto, pues yo me voy a una gráfica donde para mí es XY, ¿no? O sea, no me entraba, no entendía a qué hacían referencia. ¿Qué necesitamos, yo como alumna, para solicitar o ver el apoyo en pedagogía de esta herramienta? Claro. Sí, yo creo que de hecho estamos creando un grupo aquí en la CUAED en donde este programa de tutoría se adapte para los alumnos que están inscritos en sistemas abiertos y a distancia, porque consideramos de que es importantísimo el que ellos tienen que realizar, ustedes tienen que realizar directamente el estudio a partir de los materiales. Y hay ocasiones en las que es difícil. Los programas tutoriales que existen en la web son de gran ayuda, pero también es importante que sepan cómo localizar estos. Para el ingreso a la preparatoria o a la licenciatura en sistemas abiertos es requisito de que cursen 3 cursos, ¿cómo le llaman? Propedéuticos. Así es, sí, en lo personal cursé los cursos, la verdad ninguno me preparó para hacer un mapa conceptual, un mapa mental, o sea, nunca me prepararon para eso en lo personal. Nosotros como alumnos creamos un punto de encuentro, un punto de podernos tutorear nosotros mismos, ¿no? Ha sido la única forma que en lo personal, y creo que varios de mis compañeros hemos podido ir adelante, ¿no? Porque no tenemos un contacto entre compañeros, porque en línea no es posible, a menos que coincidamos en el grupo, dentro de la plataforma, pero los foros son de la asignatura, no son foros comunes. Bueno, estoy hablando en el caso de pedagogía, no hay foros que sean generales, son foros nada más por asignatura, entonces pues, realmente estamos compartiendo nada más con los compañeros y nada más a la hora de la asignatura. Claro, yo creo que sí es muy importante que para los alumnos de educación a distancia o abierta se tenga la posibilidad de un tutor, que sea el enlace entre el alumno y la institución y que se sienta acompañado, o sea, porque generalmente la tutoría se ha definido como el acompañamiento, ¿no?, del alumno por parte de un docente. Y creo que en los sistemas abiertos y a distancia, esta sensación de pues hazle como quieras o como puedas, porque tú decidiste este sistema, requieren este tipo de apoyo. E inclusive no nada más, bueno, en los sistemas abiertos y a distancia hay una diferencia entre el asesor académico y el tutor. Y creo que es muy importante la figura del tutor dentro de esto. De ahí que se está conformando un grupo de trabajo
que precisamente adapte estos sistemas de tutoría para los alumnos. Tienen obviamente ya camino andado, sin embargo, a partir de este programa auspiciado o regulado por Rectoría, es que se pretende instrumentarlo y también que quede incluido dentro del sistema de seguimiento de tutoría, que es el CISET. ¿Cómo me puedo incluir para apoyar a mis compañeros que vienen atrás? Porque realmente lo he vivido, ¿no? Perdón que haya tomado el micrófono, pero la verdad la sensación de abandono es mucha, ¿no? La falta de comunicación con nuestras autoridades. Digo, los asesores, la verdad, muchos de ellos son muy lindos y nos apoyan hasta donde pueden, pero llega un momento en que ya no tenemos para dónde voltear. Claro. Yo creo y espero de que en el transcurso de este año quede ya instalado, o sea, porque se está trabajando con todas las facultades y escuelas, no particularizando, sino es el sistema en toda la universidad. Ok, muchas gracias. Bien. Bueno, le agradecemos mucho a la doctora Ángeles Mata, a Rosalía Villa también que haya participado con nosotros. Como ustedes saben, la dinámica que llevamos, vamos a mesas de discusión. Les presentará nuestro compañero Horacio Durán los avances que tenemos con el sitio, se verán ustedes reflejados en él, para invitarlos a que lo consulten, a que nos envíen los documentos y bueno, de alguna manera que lo retomen también, porque ahí está la constancia de su participación, inclusive visualmente, ¿no? Entonces, subimos. Esta es una primera parte de la exposición, hicimos énfasis en lo que es la tutoría, con la visión que tienen los docentes. Nos faltará una conferencia abierta que programaremos, les daremos la fecha porque tuvimos que correr el calendario porque la conferencia sobre diseño tuvimos que cancelarla porque fue Semana Santa, no íbamos a tener público. Entonces la tuvimos que correr, pero reprogramaremos esto para que también tengamos la visión de los estudiantes. A los estudiantes les he hecho mucho la recomendación, digan lo que viven ustedes para que sirva de retroalimentación para los docentes, para los investigadores y se retomen en los trabajos. Los invitamos, por favor, suban. Y les agradecemos y un aplauso para la maestra, para Rosalía, muchísimas gracias.